Lloró sobre un cadáver, pero no era su marido. Bienvenidos a Shadow Code, soy su anfitrión Carrington. Cuéntenme en los comentarios, ¿desde dónde se unen a esta investigación hoy? Sus mensajes convierten cada misterio en una experiencia compartida. Comencemos. La bruma otoñal se cernía espesa sobre el Támesis, mientras el inspector Flint, de la policía de Henley, se agachaba junto al cuerpo, con las botas hundiéndose ligeramente en la tierra húmeda de la orilla. Había sido un niño que paseaba a su perro quien hizo el descubrimiento justo después del amanecer. El hombre yacía boca abajo, empapado, vestido con un traje azul marino bien entallado, una manga rota, y un costoso reloj de oro que aún latía en su muñeca, extrañamente inmune a la humedad. Sus rasgos estaban oscurecidos por el limo y la crecida del río, pero era a todas luces un caballero. Diría que lleva 3 o 4 días en el agua, murmuró el doctor Goodwin, el cirujano de la policía, levantándose rígido del cadáver. No hay señales de forcejeo, aunque hay un leve hematoma cerca de la sien. Podría ser de la caída, o de antes. Flint gruñó. Sin cartera ni identificación, pero ese reloj, frunció el ceño. Podría ser nuestra mejor apuesta. Al mediodía, una mujer se presentó. La señora Helena Marchmont, viuda del difunto industrial Lionel Marchmont, quien en su día fue una figura prominente en la sociedad londinense. Vestía impecablemente, a pesar de las circunstancias, con su cabello rubio plateado recogido en un moño severo, su rostro pálido pero sereno mientras observaba la figura cubierta. Cuando le retiraron la sábana, respiró hondo y cerró los ojos. «Sí», dijo con voz firme. «Era mi esposo, Edward Marchmont». Flint parpadeó. «¿Está segura, señora?» «Claro que estoy segura», dijo ella casi ofendida. «Incluso en la muerte uno conoce el rostro de su marido». Sin embargo, esa tarde, en el salón de White Gables, su apartada finca a las afueras de Henley, la señora Marchmont recibió una visita inesperada. Había llegado un sobre delgado con matasellos de Lisboa. Dentro había una sola hoja, con solo unas pocas líneas garabateadas a toda prisa. «Helena, no creas lo que te dicen. Estoy viva. Espérame. No hagas nada hasta que hablemos». Y dejó caer la carta. Por un largo instante, la elegante habitación pareció inclinarse. Se llevó la mano a la boca, no por sorpresa, sino por cálculo. En otra parte de Londres, Hércules Poirot estaba disfrutando de su segunda taza de chocolate caliente y repasando un crucigrama que consideraba indigno de su intelecto cuando sonó el teléfono. «Poirot», dijo la voz enérgica del inspector Flint. «Hay un problema. Un cadáver, una viuda y ahora un telegrama que dice que el muerto no está muerto. Creo que podríamos tener una confusión bastante delicada». Las cejas de Poirot se levantaron delicadamente. «Ah», dijo. «Un caso que, curioso, amigo. Envíame un coche. Haré la maleta». Dobló su servilleta con precisión, con los ojos ya encendidos. «Error de identidad», murmuró. «¿Pero quién se equivocó y por qué? Creo que por ahí empezaremos». Poirot llegó a White Gables poco después de las 3 de la tarde. El viaje en coche desde Londres había sido tranquilo, con el paisaje teñido de los suaves ocres y bronces de mediados de otoño, pero había pasado el trayecto en silencio, con los dedos entrelazados bajo la barbilla y los ojos entornados, absorto en la contemplación. Había algo en este asunto, la seguridad de la viuda, la ambigüedad de la carta, que despertó en él una silenciosa alarma. La finca tenía el aspecto que cabría esperar de una familia de adinerados, con una riqueza discreta y un deseo de mantener el mundo a distancia. Altos setos bordeaban el sinuoso camino de entrada,
y la propia casa, una construcción georgiana de ladrillo rojo con ventanas simétricas y hiedra que trepaba por el muro este, evocaba legado y sobriedad más que ostentación. El mayordomo, que abrió la puerta, se mostró apropiadamente austero y condujo a Poirot a un salón de proporciones perfectas y cuyo aire, a pesar de la chimenea crepitante, se mantenía fresco. Helena Marchmont se levantó de un sillón al entrar. Vestía una blusa gris claro y una falda oscura. Su luto era sutil y elegante, sin velo. «Señor Poirot», dijo extendiendo la mano, «gracias por venir tan rápido». Poirot inclinó la cabeza y le tomó la mano con delicadeza. «Señora, cuando la muerte llama y reina la confusión, no hay que perder el tiempo. Está usted muy serena considerando las circunstancias». «Siempre he creído en la dignidad», respondió, «sobre todo cuando el mundo decide actuar sin ella». Se sentó frente a ella, cruzando las piernas con cuidado. «Disculpe, debo ser preciso. Le mostraron el cuerpo esta mañana y lo identificó sin dudarlo como el de su esposo». «Hice. Y aún así, hoy recibiste una carta diciendo que todavía está vivo». Entrecerró los ojos ligeramente, lo justo para que Poirot notara el movimiento. «Sí, tenía matasellos de Lisboa, pero la letra es de Edward. Lo juraría». Poirot golpeó el reposabrazos con un dedo. «¿Está seguro de que no era una falsificación? El contenido era lo suficientemente vago como para causar alarma, ¿no?» Ella dudó. «No puedo asegurarlo, pero la redacción parecía algo que él escribiría. Teníamos un acuerdo privado, señor Poirot. Edward y yo nunca fuimos sentimentales, pero nos entendíamos. Su tono era suyo. ¿Puedo ver la carta?» Se levantó y se dirigió al escritorio, abrió un cajón y regresó con la hoja suelta. Poirot la examinó. El papel era sencillo, incluso barato, y la caligrafía era realmente distintiva, negrita, ligeramente inclinada hacia la derecha. La estudió durante un largo rato. «¿Estuvo su marido en Lisboa recientemente, señora?» «Que yo supiera, no se suponía que estaba en Bristol por asuntos de la naviera, y sin embargo esta carta», dijo, «fue enviada con la clara intención de llegarle después de que se encontrara el cuerpo. No haga nada hasta que hablemos». «Qué curioso. ¿Crees que es una broma cruel?» No respondió de inmediato. En cambio preguntó, «¿Tenía su esposo enemigos?» Soltó una risa seca. «Mi esposo tenía clientes, empresarios, socios, no todos agradables». «¿Pero enemigos?» «No abiertamente. Edward era un hombre discreto». «La discreción, señora, a veces es la mejor máscara para el peligro». Poirot se puso de pie, ajustándose la raya del pantalón. «Podría hablar con quienes estuvieron aquí recientemente. Familiares, amigos, sirvientes, cualquiera que pueda arrojar luz sobre sus últimos días». Ella asintió. «Sí. Le pedí a mi hijastro que regresara de Londres, Philip Marchmont. Él y Edward tenían una relación tensa, pero regresará pronto. También tenemos invitados. Mi hermana, Judith Cray, se aloja aquí desde el martes. El coronel Blount, un viejo amigo de Edward, llegó ayer por la noche, por pura casualidad». «Casualidad», repitió Poirot en voz baja. «Digamos mejor, un momento oportuno». Ella no respondió. «Me gustaría hablar con sus invitados uno por uno, si me lo permiten». En el orden de llegada, Helena tocó el timbre y dio instrucciones al mayordomo. Judith Cray entró primero. Una mujer delgada de unos 50 y pocos años, con pómulos pronunciados y mirada aún más penetrante, se movía con determinación y miró a Poirot con una franca apreciación. «Le dije a Helena que ese cuerpo no era de Edward», dijo antes de sentarse. «Lo supe en cuanto lo vi. La barbilla es demasiado redondeada. Edward tenía esa mandíbula delgada como la de un zorro». «¿Pero me haría caso?» «No», insistió.
¿Conocías bien a su marido? No íntimamente, pero lo he visto docenas de veces a lo largo de los años. Todos tenemos cenas familiares, cumpleaños. No se confunde la cara de alguien tan fácilmente, a menos que... Hizo una pausa. ¿Quieras? Poirot ladeó la cabeza. ¿Cree que su hermana tenía motivos para identificar mal al hombre? No la acuso, pero es extraño, ¿verdad? Que desaparezca, aparezca muerto, o no muerto, y de repente llegue una carta del extranjero. ¿Puedo preguntarle su opinión sobre su matrimonio? Judith se cruzó de brazos. Prácticos, distantes, eran como socios. Ella se encargaba de la finca, él de sus negocios marítimos. Rara vez viajaban juntos. Eran corteses, educados, siempre con el control. Poirot asintió levemente, borrando la impresión. Gracias, mademoiselle. Luego llegó el coronel Blount, un hombre curtido, corpulento, de rostro bronceado y bigote espeso mayor que los demás. Caminaba cojeando y tenía el aire de alguien que había librado demasiadas batallas, tanto en el terreno físico como en el social. «Menuda historia», murmuró, dejándose caer en el sillón con un gruñido. «Nunca me ha gustado, Edward. La verdad, es un tipo astuto, escurridizo, siempre evadiendo preguntas sobre dinero. Pero eran amigos, más o menos. Bonos de guerra, clubes compartidos. Jugaba a las cartas de vez en cuando. Estuve aquí por casualidad. De paso por Devon pasé a saludar. Y entonces pasó esta tontería». Poirot lo observó. ¿Notaron algo inusual en el comportamiento del señor Marchmont? ¿Nerviosismo? ¿Criatura? Blount se encogió de hombros. Estaba inquieto, incluso nervioso. No dejaba de mirar por encima del hombro. Tenía una copa en la mano cada vez que lo veía. Se habló de viajar. Mencionó Lisboa, dijo Blount sorprendiendo a Poirot. Dijo algo sobre un contacto portugués en el sector marítimo, pero parecía que estaba ocultando algo. La mirada de Poirot se agudizó. ¿Y no se le ocurrió mencionar esto antes? Pensé que eran palabras vacías. Ahora suena más a pista. Al marcharse el coronel, Poirot regresó a la ventana y observó el jardín. El sol comenzaba a ocultarse tras los árboles y largas sombras se extendían sobre el césped. Lisboa. Un muerto sin identificación. Una viuda que reconoció el cadáver equivocado. Que ahora una carta que podría ser auténtica o no. Poirot se cruzó de brazos. Alguien, pensó, está jugando y cree que es ingenioso. Pero los juegos tienen reglas y los jugadores dejan rastro, incluso cuando creen que no los ven. Y entonces se escuchó el sonido de un motor afuera. «Ah», murmuró Poirot, «debe ser el hijastro. Creo que por fin el juego empezará en serio». Un fuerte golpe en la puerta anunció la llegada de Philip Marchmont. Poirot, ya de pie en el pasillo, se giró justo cuando el mayordomo se hizo a un lado para dejarlo entrar. Philip rondaba los 30. Era alto, moreno, de complexión delgada y angulosa, y irradiaba una energía tensa que se reflejaba incluso en su abrigo a medida. Su mirada era penetrante y su expresión cautelosa. Miró primero a Poirot y luego a su alrededor, como buscando confirmación de que no se trataba de una broma ni de una artimaña elaborada. «Entonces», dijo secamente, «dicen que mi padre ha muerto». Otra vez. Poirot hizo una cortés inclinación. «De cabeza. Señor Marchmont, soy Hércules Poirot. Me han pedido que ayude a comprender la verdadera naturaleza de este asunto». Philip se quitó los guantes lentamente. «No me sorprende, aquí nada ha sido sencillo». Miró hacia el salón. «Está mi madrastra. Está descansando. El día ha estado lleno de sobresaltos. ¿Puedo sugerir que hablemos a solas?» «Señor». Philip dudó solo un instante y luego asintió. «Muy bien, hagámoslo rápido». Poirot lo condujo a un salón más pequeño, menos formal,
con estanterías en una pared y una partida de ajedrez a medio terminar en una mesa auxiliar. Una vez sentados, Poirot comenzó sin ceremonias. ¿No tenías una relación cercana con tu padre? Philip sonrió sin humor. Nos tolerábamos. Él era calculador, frío. No coincidíamos en muchas cosas. Negocio, todo. Quería llevar la empresa por un camino diferente, modernizarla. Él insistía en los viejos métodos, viejas alianzas. Dijo que yo era imprudente e idealista. Yo dije que él estaba obsoleto. ¿Y has estado en Londres estos últimos días? Philip se encogió de hombros. En nuestra oficina de Londres, sí. Salí el martes por la mañana. Poirot se inclinó ligeramente hacia adelante. Su padre también fue visto con vida por última vez el martes. No es imposible que sus caminos se cruzaran. No, dijo Philip con firmeza. Se fue antes de que yo llegara. Debía estar en Bristol. No tenía ni idea de que no lo había conseguido. Poirot dejó que el silencio se prolongara un instante. ¿Reconoció el cuerpo, señor? No me lo mostraron, Poirot parpadeó. ¿No? ¿La policía no lo citó? Philip frunció el ceño. Todavía no. Vine directamente aquí en cuanto supe la noticia. Elena lo identificó, ¿verdad? Lo hizo, con firmeza. Sin embargo, poco después recibió una carta, supuestamente de tu padre, con matasellos de Lisboa. Él afirma estar vivo. Philip se quedó mirando. ¿Lisboa? Sí. ¿Sabes si tu padre tenía algún negocio allí? No lo sé con certeza. Viajaba mucho. Portugal aparecía ocasionalmente. Menciones vagas. Pero nunca me metió en esos asuntos. Los ojos de Poirot no se apartaron de su rostro. Y aún así, ahora es usted el heredero de sus propiedades, ¿no es cierto? La expresión de Philip se ensombreció. Si de verdad está muerto, pero si está vivo y tramando algo... Su voz se fue apagando, entrecerrando los ojos. Siempre le gustaron los juegos. Poirot consideró esto en silencio y luego dijo, ¿el testamento de su padre o conoce sus disposiciones? No he visto la última versión. Pero imagino que Elena hereda la casa y la mitad de la propiedad. Yo me quedo con la empresa y lo que queda. Era justo, al menos en teoría. Un testamento que resultaría inconveniente para alguien que busca el control, dijo Poirot en voz baja. Philip lo miró a los ojos. ¿Estás sugiriendo que alguien quería que se fuera? Poirot levantó las cejas, pero no dijo nada. Philip se puso de pie. Mira, no me gustaba ese hombre, pero no lo maté. Si está muerto, alguien tenía una mejor razón. Tenía muchos enemigos, aunque fueran silenciosos. Enemigos financieros, enemigos personales. Fíjate bien en Elena. Está tranquila, demasiado tranquila. Poirot dejó pasar el comentario sin respuesta mientras Philip se disculpaba y salía de la habitación. Momentos después, Poirot salió al pasillo, donde Judith Cray esperaba con los brazos cruzados. ¿Le crees?, preguntó en voz baja. Poirot sonrió. Les creo a todos, por un tiempo. Afuera el crepúsculo caía rápidamente, y las nubes se habían vuelto de un gris intenso. Poirot le pidió una linterna al mayordomo, y atravesó el jardín, y rodeó la casa. El cobertizo del jardinero se encontraba al borde de la propiedad, y junto a él un estrecho sendero de grava conducía al viejo cobertizo para botes, ahora en desuso, pero antaño un remanso de paz. Siguió el sendero con cuidado. El cobertizo para botes se alzaba ante él desgastado, con la pintura descascarillada. Probó la puerta. Estaba cerrada. Se arrodilló y examinó el suelo. Débiles rastros de barro, huellas de botas recientes. Se levantó de nuevo y miró a su alrededor. El río estaba justo al otro lado, su superficie como el cristal. El lugar estaba aislado, perfecto para una reunión o para una desaparición. Al regresar a la casa, Poirot
encontró a Helena una vez más, sentada en el estudio con un brandy intacto en la mano. Su aplomo había empezado a resquebrajarse, solo un poco. Sus ojos ya no reflejaban la calma impenetrable de antes. «Debo preguntarle de nuevo», dijo Poirot con suavidad. «¿Está seguro de haber identificado correctamente el cuerpo?» Ella tragó saliva. En aquel momento creí que sí. Pero ahora miró el fuego. «Ahora ya no estoy tan segura. La idea de que esté vivo es absurda, y sin embargo, Edward nunca hacía nada sin una razón. ¿Fingiría su propia muerte?» Una pausa. «Solo si le beneficiaba más que seguir con vida». Poirot la observó atentamente. «Tenía miedo, señora», lo dijo el coronel Blount, nervioso, mirando por encima del hombro. «¿Lo seguían?» Me miró fijamente. «Nunca», lo dijo, pero sí. Algo había cambiado, se volvió reservado más de lo habitual. Tenía archivos bajo llave. Y empezó a atender llamadas en privado, siempre saliendo. «¿Nunca hiciste preguntas?» «Sí». Él los ignoró. Dijo que cuanto menos supiera, más segura estaría. Poirot guardó silencio un momento. Y aún así, identificó el cuerpo. «Sí», dijo en voz baja, «porque quería que fuera él». Esto hizo reflexionar a Poirot. Estaba cansado, Monsieur Poirot. Cansado de la espera, de los fríos silencios, de no saber nunca a qué jugaba. Por una vez pensé que quizá el destino había intervenido, y ahora no sé qué pensar. Poirot asintió lentamente. «Señora, le haré una última pregunta por ahora. ¿Quién cree que envió esa carta?» Levantó la vista. «Si no fue Edward, fue alguien que quería que dudara de lo que vi. Alguien que necesitaba tiempo, o distracción, o caos». Poirot se puso de pie. «¿Y qué hacemos cuando alguien desea el caos, señora? ¿Restauramos el orden?», preguntó con una sonrisa amarga en los labios. «Exactamente», dijo Poirot. «Y eso, señora, es lo que mejor hago». Al darse la vuelta para salir de la habitación, un fuerte golpe resonó en el pasillo. El mayordomo abrió. Poirot oyó voces urgentes y alarmadas. Luego, un grito agudo de Judith. Poirot salió justo cuando entraba un policía sin aliento, con barro en las botas y los ojos muy abiertos. «Han encontrado otro cuerpo», jadeó. Lo encontraron río abajo. La misma ropa, los mismos rasgos, pero este tenía identificación, y definitivamente es Edward Marchmont. La habitación se congeló. Helena se levantó de golpe, su vaso se cayó de la mesita de noche y se hizo añicos en la alfombra. Judith se llevó la mano a la boca, y Philip, que acababa de volver del piso de arriba, se detuvo a medio paso en la escalera, con una mano agarrada a la barandilla, mientras las palabras de la gente flotaban en él. Jaime Poirot avanzó rápidamente. «¿Estás seguro?», preguntó en voz baja pero urgente. «No hay duda. ¿Este cuerpo es Edward Marchmont?». El agente, aún recuperando el aliento, asintió. «Sí, señor. El DNI está en el bolsillo interior de la chaqueta. Pasaporte, tarjetas, de crédito, un pañuelo con monograma y una cicatriz distintiva en el antebrazo izquierdo, igual a la que menciona su historial médico. Es él, sin duda». Helena se tambaleó levemente, perdiendo su aplomo, revelando a una mujer repentinamente suspendida sobre un abismo inmenso y terrible de incertidumbre. Entonces, ¿quién era el otro hombre? Poirot se volvió lentamente hacia ella. «Esa, señora, es ahora la pregunta más urgente. Por primera vez debemos aceptar la posibilidad de que el hombre que usted identificó no fue identificado erróneamente, sino que pretendía ser identificado como su esposo». Philip bajó la última escalera y habló con voz tensa. «Así que alguien plantó un cadáver para hacernos creer que estaba muerto».
¿Solo para que el cuerpo real apareciera después? ¿Qué sentido tiene eso? Tiene sentido, respondió. Poirot, solo si uno se pregunta, ¿quién se beneficia de la confusión? ¿Y quién salía más beneficiado del destino incierto de Edward Marchmont? Helena lo miró, sobresaltada. ¿Crees que alguien sabía que Edward ya estaba muerto? Muerto, de verdad, y plantó a un doble para retrasar su descubrimiento. No, señora. Creo que alguien mató a Edward Marchmont y luego usó un segundo cuerpo para reemplazarlo, con la esperanza de ocultar la muerte real el tiempo suficiente para ejecutar cualquier plan que requiriera tiempo y dudas. Judith negó, con la cabeza lentamente. Pero es una locura. ¿Quién tiene los recursos para encontrar a alguien que se parezca a ella, montar una escena, falsificar una carta y retrasarlo todo? Poirot levantó un dedo. No es locura, mademoiselle, sino estrategia. Para que el cuerpo se identificara erróneamente con éxito, tenía que parecerse mucho a Edward, pero no tan perfectamente como para resistir un largo escrutinio. Era una ilusión temporal, destinada a durar solo el tiempo suficiente para que alguien pudiera acceder a él, obtener una coartada o heredar. El rostro de Philip se ensombreció. Alguien falsificó esa carta. Alguien quería que Helena viera el cadáver equivocado y evitar que hiciéramos demasiadas preguntas. ¿Pero por qué ella? Poirot se volvió hacia Helena, quien se había hundido en el borde del sillón con expresión demacrada. Sí, señora. ¿Por qué usted? Usted que conocía a su marido quizás mejor de lo que quería admitir. Usted que por un momento deseó que fuera él. Helena levantó la vista lentamente. Si alguien contaba conmigo para confirmar el cuerpo, debían saber lo cansada que estaba, lo lista que estaba para liberarme de todo. Y esa señora, dijo Poirot en voz baja, es la manipulación más sutil de todas. Poirot se encargó de visitar el nuevo escenario de inmediato. El segundo cuerpo había sido descubierto río abajo por un pescador justo antes del atardecer, encajado bajo las raíces de un árbol que se inclinaba sobre la orilla. Ya era de noche cuando llegaron Poirot y el inspector Flint. Sus linternas proyectaban halos pálidos sobre las ondulantes aguas. Esta vez no hubo ninguna ambigüedad. El rostro era inconfundible. Aunque pálido e hinchado, los rasgos estaban presentes. La mandíbula delgada, la frente alta, la oreja izquierda ligeramente asimétrica. La ropa era similar, pero no había sido planchada ni puesta en escena recientemente. Faltaba el reloj, pero el pañuelo con monograma en el bolsillo del pecho tenía las iniciales I.M. Flint. Se frotó la frente mientras observaba el cuerpo. Así que el primer hombre, quienquiera que fuese, fue usado para ganar tiempo. Poirot asintió, observando la orilla del río. Hay una verdad a la que debemos aferrarnos ahora. Edward Marchmont ya estaba muerto cuando se escribió esa carta, o al menos no en Lisboa. Esa carta pretendía crear la ilusión de que estaba vivo y se movía libremente, mientras su asesino se deshacía del cuerpo real y montaba una escena sustituta. «¿Pero por qué tomarse tantas molestias?», preguntó Flint frustrado. ¿Qué era tan urgente que no podía esperar a que se encontrara el cuerpo por medios naturales? Poirot se enderezó. «Es hora, inspector. Es hora de actuar antes, de que se confirme la verdadera muerte. Es hora de desviar las sospechas. O quizás es hora de completar una transacción». Miró las oscuras aguas. «Debemos saber en qué estaba trabajando Edward Marchmont, qué negocios tenía que valieran la pena matar. Y debemos determinar quién en su círculo tuvo la astucia de planear un desvío de esta complejidad». Al regresar a White Gables pasada la medianoche, Poirot encontró la casa en silencio y el ambiente apagado. Pidió ver el estudio privado de Edward, que según explicó Helena, había permanecido cerrado desde su última partida.
Con su permiso, a regañadientes, el mayordomo trajo la llave y Poirot entró solo. El estudio era pequeño y eficiente. Un escritorio de persiana se encontraba junto a una ventana alta. Las estanterías estaban escasamente llenas, principalmente con revistas especializadas y textos legales. Pero el escritorio, siempre el escritorio, era el centro del asunto. Dentro, Poirot encontró un único cajón cerrado con llave, que abrió cuidadosamente con la llave de Helena. Dentro había varias carpetas con facturas de envío, incluyendo una de 2 semanas antes, con una suma inusualmente elevada pagada en efectivo a una entidad llamada Argus Holdings, una empresa que Poirot no reconoció de inmediato. Debajo había otra hoja, un libro de contabilidad que mostraba importantes transferencias a varios bancos internacionales durante los últimos 6 meses. Sin embargo, fue la última anotación la que llamó la atención de Poirot: una transferencia bancaria a una cuenta en Lisboa por 100.000 libras, fechada 3 días antes de la supuesta partida de Edward a Bristol. Cerró el cajón lentamente. Alguien tenía transacciones financieras en Lisboa. Alguien sabía que Edward había movido una gran suma justo antes de morir, y alguien había interceptado esos fondos, o necesitaba tiempo para hacerlo, antes de que se pudiera identificar el cuerpo de Edward. Poirot salió del estudio en silencio y se detuvo al pie de la escalera. Una luz titiló bajo una de las puertas al final del pasillo. Un suave murmullo le siguió. Una voz contenida, tensa, se acercó sigilosamente, con cuidado de no crujir las tablas del suelo. Dentro, reconoció la voz de Judith. Me dijiste que se iba, que no habría cuerpo. Que cambió una pausa, luego una respuesta. La voz de Philip cortante y áspera. Se iba, pero alguien se le adelantó, y ahora estamos en medio de todo. Los ojos de Poirot se entrecerraron. Se dio la vuelta y se alejó, silencioso como una sombra, pero su mente corría. Si Edward había planeado desaparecer voluntariamente, alguien se había asegurado de que nunca tuviera la oportunidad, y de todos los sospechosos, solo uno tenía ahora el motivo, la proximidad y el control preciso para secuestrar un acto de desaparición y convertirlo en asesinato. Pero el motivo no bastaba. Poirot necesitaba pruebas y las encontraría, porque, como se susurró a sí mismo mientras subía las escaleras, incluso la distracción más perfecta deja tras de sí el rastro más pequeño, y la verdad siempre espera pacientemente a ser vista. La mañana siguiente al descubrimiento del segundo cuerpo, amaneció gris y quebradiza, con una fina escarcha en los senderos del jardín y un silencio inusual en White Gables. Dentro la atmósfera había cambiado. Ya no era la confusión aturdida de una muerte inesperada, sino algo más agudo, más tenso, como si la familia hubiera empezado a prepararse para el impacto. Poirot se levantó temprano. Había dormido poco, pero no era descanso lo que necesitaba, sino claridad. Se vistió con especial precisión, con el bigote encerado hasta un brillo simétrico y el alfiler de corbata reluciendo como un arma pequeña. Bajó las escaleras justo cuando la casa cobraba vida, y pidió una bandeja de desayuno y una cafetera de café fuerte en el salón. A las 8:30 llegó el inspector Flint, con el abrigo cubierto de los restos de escarcha y la expresión tensa. «Hemos identificado el primer cuerpo», dijo sin ceremonias. «Se llama Harry Blundell, vagabundo local, estibador ocasional, conocido por la policía por hurtos menores, dormir a la intemperie y algunos problemas de deudas. Nada grave». Poirot asintió lentamente. «¿Y qué conecta a este hombre con Edward Marchmont?» Flint hizo una mueca. «Eso es lo extraño, lo
Vieron por última vez 2 días antes de la desaparición de Marchmont, merodeando cerca de las oficinas de envíos en Bristol. No se le conoce ningún vínculo con la familia Marchmont ni con el negocio. Pero según un testigo, lo recogieron en un coche negro. Era un hombre de mediana edad, con traje, al volante. Blundell parecía nervioso. Esa fue la última vez que lo vieron con vida. Un hombre necesitado de dinero, dijo Poirot en voz baja. Probablemente le ofreció un favor que no comprendió, o un papel que no sobrevivió. Flint sacó una página doblada de su abrigo. También rastreamos Argus Holdings, registrada en Lisboa. Sí, pero es una empresa fantasma. Su propiedad está a cargo de varios intermediarios, sin una titularidad clara. Pero encontramos algo curioso. Se abrió hace 6 meses y durante ese tiempo ha recibido y retirado rápidamente más de $500,000 de varias cuentas británicas, incluida la de Marchmont. La mirada de Poirot se agudizó. Un embudo, entonces, para blanquear fondos u ocultarlos. No solo tratamos con asesinatos, inspector, sino también con robos, de dinero y de identidad. Los interrumpió un golpe en la puerta. El mayordomo entró con un telegrama en la mano. Poirot lo tomó, desplegando el papel crujiente con dedos delicados. Decía: documentos recuperados de la caja fuerte de Bristol. Contratos de envío, libro mayor. Gran envío a Lisboa cancelado el día antes de su muerte. No hay registro del receptor previsto. Se investiga más. Japp Poirot sonrió levemente. El inspector jefe Japp es muy minucioso. Flint frunció el ceño. Así que Marchmont planeaba trasladar algo grande, y luego lo canceló abruptamente. Quizás se acobardó, o quizás se dio cuenta de que alguien lo observaba, dijo Poirot en voz baja, y que no viviría lo suficiente para llevar a cabo su plan. Flint negó con la cabeza. Tenemos demasiadas preguntas y ninguna respuesta. ¿Qué sigue? Poirot se levantó. Ahora, inspector, debo hablar con las 2 personas que creo saben más de lo que han admitido. Judith Cray y Philip Marchmont. Creo que ya es hora de que sepan que yo también sé más de lo que he revelado. Encontraron a Judith en el comedor, tomando café y leyendo el periódico con la rigidez de quien finge no estar bajo escrutinio. Philip estaba de pie junto a la chimenea con las manos en los bolsillos y la mirada fija en Poirot al entrar. ¿Puedo invitarlos a ambos a acompañarme al estudio?, dijo Poirot con amabilidad. Es hora de que hablemos abiertamente. Totalmente. Los siguieron con silenciosa reticencia. Una vez dentro del estudio, Poirot les indicó con un gesto que se sentaran. Permaneció de pie. Comencemos con una simple observación, dijo. Edward Marchmont pretendía desaparecer. Organizó un envío, probablemente ilegal o altamente sensible, a través de una empresa fantasma. Transfería grandes sumas al extranjero. Luego, de repente, se detuvo. ¿Por qué? Se volvió hacia Judith. Usted, mademoiselle, afirmó no saber nada de esto, y sin embargo escuché su conversación anoche. Me dijo que no habría ningún cuerpo. ¿Qué cambió? Eso no suena a ignorancia. Judith se puso rígida. Philip tensó la mandíbula. Judith se recuperó primero. Sí, dijo rotundamente. Edward planeaba desaparecer. Confió en mí porque era la única que no lo juzgaría. Odiaba en qué se había convertido su vida. Dijo que estaba harto de Helena, harto de la empresa, harto de que lo persiguieran personas a las que debía dinero. Entonces, ¿por qué seguía aquí? Porque necesitaba hacer la última transacción, una última transferencia. Dijo que ya casi estaba lista. Poirot se volvió hacia Philip. ¿Y usted, señor? ¿Cuál era su función? Philip apartó la mirada. Me pidió que lo ayudara a fingir la muerte, dijo tras una larga pausa.
Le dije que no. Pensé que era una locura. Quería desaparecer y dejar a Elena con la herencia y a mí con el negocio, pero sabía que si algo salía mal, todos estaríamos arruinados. Y de repente desapareció. Pensé que lo había hecho. Poirot se acercó. Y cuando encontraron el cuerpo equivocado, no dijiste nada, porque te ayudó. Pensaste que había triunfado y que podrías reclamar tu herencia, alejarte de la sombra, de sus fracasos. Philip no dijo nada, y aún así, continuó Poirot, alguien intervino. Alguien lo mató antes de que pudiera desaparecer. Ese alguien necesitaba retrasar la verdad hasta que el dinero estuviera a salvo. ¿Y quién tenía acceso a sus cuentas? Dejó la pregunta en el aire. Entonces, Elena. Se giraron bruscamente cuando la puerta se abrió con un crujido y entró Elena pálida pero tranquila. Sí, dijo. Tuve acceso. Poirot se giró con expresión ilegible. Sabía lo de Lisboa, dijo. No todo, pero lo suficiente. Edward me contó una parte. Dijo que se iría discretamente, dejándome la casa y la ilusión de la viudez. Pero mintió. Iba a quedarse con todo y dejarme con deudas. Me enteré el día antes de que se fuera. Su voz no tembló. Así que lo detuvo, dijo Poirot. No, lo confronté. Lo negó. Le creí, hasta que vi una carta que confirmaba la transferencia. Había dejado en ridículo a Elena. Otra vez Judith se puso de pie. Elena, ¿qué hiciste? Elena los miró y luego volvió a mirar a Poirot. No lo maté, dijo en voz baja, pero tampoco lo detuve. Alguien más tenía intereses en ese dinero, alguien más peligroso. Le dije a Edward esa mañana que si seguía adelante, no viviría mucho. Y no lo hizo. Poirot la miró fijamente durante un largo instante. ¿Quién?, preguntó. Su silencio fue respuesta suficiente, pero el más leve temblor en su mano le dio lo que necesitaba. «Lo dejaste morir», dijo Poirot en voz baja. «Reconociste el peligro y lo hiciste conveniente. Dejaste que la mentira siguiera su curso. Confirmaste el falso cadáver, todo para darte tiempo de asegurar lo que pudieras». Elena se dio la vuelta. «Hice lo que tenía que hacer». Poirot asintió solemnemente. «Y ahora, señora, el pasado regresa. Edward Marchmont ha muerto, muerto de verdad, y quienes se beneficiaron de su muerte tendrán que rendir cuentas». Philip se levantó bruscamente. «¿Quién lo mató, Poirot?» Poirot miró por la ventana del estudio. «Lo sé», dijo, «y pronto todos ustedes también lo sabrán». El silencio, que siguió a la declaración de Poirot, no fue inmediato, sino que se apoderó de la habitación como polvo. Philip se quedó mirando, atónito, mientras la expresión de Judith oscilaba entre la incredulidad y un temor creciente e instintivo. Elena, siempre serena, miró a Poirot con una mirada que lo retaba a terminar lo que había empezado, pero Poirot se limitó a ajustarse los puños y dijo: «Aquí no. No hago deducciones en penumbras y entre susurros. Los reuniré a todos esta noche después de cenar. Todas las preguntas tendrán respuesta». Luego se dio la vuelta y salió de la habitación. Las horas siguientes transcurrieron en una inquietante anticipación. Poirot no hizo más averiguaciones, ni inspecciones dramáticas, ni confrontaciones. Paseó brevemente por los jardines. Habló en voz baja con el agente que se había quedado en la casa y pasó la mayor parte de la tarde escribiendo en una pequeña libreta en el escritorio de la biblioteca. Al anochecer, el salón estaba preparado y todos los implicados, Elena, Philip, Judith, el coronel Blount y el inspector Flint, estaban reunidos. Permanecieron en silencio mientras Poirot entraba, deteniéndose justo al cruzar la puerta. Se tomó un largo momento para observar cada rostro, como si catalogara no solo expresiones,
sino también intenciones. Luego, con meticulosa precisión, se dirigió a la sala. Creo que es apropiado que estemos reunidos aquí en White Gables, una casa cuyo tranquilo exterior esconde mucha agitación. Bajo su tranquila superficie se han agitado secretos, ambiciones, traiciones y crímenes que no nacen de la pasión, sino del cálculo. Se acercó a la chimenea. Reflexionemos sobre lo que sabemos. Edward Marchmont, un hombre insatisfecho con su vida, planeó desaparecer. Abrió cuentas, organizó envíos, movió fondos, pero antes de que pudiera desaparecer fue asesinado. Su asesino, que conocía sus planes, sustituyó su cuerpo por el de un vagabundo local, Harry Blundell, y falsificó una carta para sugerir que Edward aún vivía. Esta distracción le permitió ganar un tiempo precioso. La mirada de Poirot recorrió la sala. Es hora de consumar un robo, es hora de conseguir una coartada, es hora de desviar las sospechas. Philip se inclinó hacia adelante. ¿Pero quién se tomó esa molestia? Analicemos el motivo. Helena Marchmont tenía motivos para odiar a su esposo. Él planeaba dejarla sin nada. Sin embargo, no lo mató. No, su culpa reside en la omisión y el silencio, no en la violencia. Sospechó el peligro y permitió que se desarrollara. Helena no dijo nada. Sus manos descansaban suavemente sobre su regazo, un retrato de gracia resignada. Poirot se giró. Judith Cray conocía el plan, y aunque guardó el secreto no obtuvo ningún beneficio de la muerte de Edward, ningún beneficio económico. Su lealtad era para con su hermana. Judith se movió inquieta. Coronel Blount. Se preguntaba si me había olvidado de usted. Pero no, es un hombre que apareció por casualidad sin invitación. Afirmó estar de visita por capricho, pero llegó la noche después de la desaparición de Edward y antes de que se encontrara el falso cadáver. ¡Qué coincidencia! Blount se irritó. Te lo dije, iba camino a Devon. Sí, dijo Poirot, pero lo que no me dijo es que usted y Edward Marchmont fueron socios silenciosos en un proyecto de exportación fallido que dejó a Edward endeudado con varios inversores silenciosos. Blount entrecerró los ojos. Eso fue hace años. Y nunca se consiguió nada. Excepto que sí, dijo Poirot. Edward temía represalias. Por eso estaba nervioso. Por eso miraba por encima del hombro. Y usted, coronel, tenía toda la razón para asegurarse de que no escapara sin pagar. Poirot dejó la acusación en el aire y luego añadió con calma. Pero usted tampoco lo mató. El coronel Blount pareció sorprendido, luego suspicaz. ¿Y entonces quién lo hizo? Poirot se giró lentamente. La persona que tenía acceso a los manifiestos de embarque de Edward, que conocía sus cuentas, que iba a heredar el negocio y tenía motivos para saldar deudas y empezar de cero. Philip se enderezó. ¿Qué insinúas? Poirot lo miró directamente. No estoy insinuando nada, señor Marchmont. Estoy declarando, usted mató a su padre. Se hizo un silencio atónito. Philip se levantó con los puños apretados. Es absurdo. Me negué a ayudarlo. Ni siquiera sabía a dónde había ido. Pero usted sí lo sabía, dijo Poirot con firmeza. Usted fue quien vio la cancelación de la orden de envío a Lisboa. Usted fue quien conocía el código de acceso a la cuenta de Argus Holdings, información que utilizó para desviar los fondos restantes mientras persistía la confusión de identidad. Se acercó. Cuando te diste cuenta de que tu padre planeaba desaparecer con lo que él llamaba lo último del dinero, sabías que te dejaría solo con deudas y una empresa en ruinas. Así que lo seguiste. Lo confrontaste, quizás solo pretendía ser una discusión, pero terminó con su muerte. Entraste en pánico. O quizás ya tenías un plan.
Sea como fuere, hiciste desaparecer el cuerpo. Luego encontraste a Blundell, un hombre que se parecía un poco, y también lo mataste. Philip ahora estaba pálido y su compostura se estaba desvaneciendo. Colocaste la ropa de Edward, su reloj. Organizaste la identificación contando con que la desilusión de Helena haría el resto. Y funcionó. El patrimonio quedó congelado. No se pudo tocar el dinero hasta que se confirmara la identidad. Y mientras todos los demás esperaban confundidos, moviste los fondos. Viste el plan de tu padre y lo usaste en su contra. Philip apretó la mandíbula. No puedes probarlo. Poirot se volvió hacia el inspector Flint, quien se adelantó con una pequeña carpeta. Recuperamos esto del Banco de Lisboa esta mañana, dijo Flint con gravedad. Un rastro electrónico. Las retiradas de Argus Holdings condujeron a una cuenta privada abierta a su nombre hace 6 meses, con un pasaporte falso. Pero los datos biométricos la vincularon con usted. Poirot añadió. Y también encontramos restos de fibras en el forro del maletero de su coche. Fibras de la misma lana gruesa que se usó en la manta que envolvió el cuerpo de Harry Blundell. Se acabó, señor. Los hombros de Philip se hundieron. Por un instante parecía casi un niño, despojado de furia, de estrategia, de control. Entonces dijo en voz baja, iba a arruinarlo todo. Les mintió a todos. Lo único que hice fue asegurarme de que no me arrastrara con él. Poirot cruzó las manos a la espalda, y al hacerlo, señor, perdió lo único que le dejó, su honor. Flint se adelantó para arrestar a Philip. Nadie dijo nada mientras lo sacaban. Judith se cubrió el rostro con las manos. Helena no parecía aliviada, sino cansada, agotada del fuego que la había sostenido hasta entonces. Poirot esperó hasta que la puerta se cerró. Señora, le dijo con dulzura a Helena, el pasado no se puede deshacer, pero se puede ver con claridad, y eso a veces basta. Helena lo miró a los ojos con un leve asentimiento. Merci, monsieur Poirot. Él inclinó la cabeza. Y con esto, Hércules Poirot se dio la vuelta y salió a la noche. El orden que había restablecido se instaló tras él como una cortina que cae al final de una obra trágica. El frío aire nocturno recibió a Poirot al salir de White Gables, envolviéndolo como una fina niebla. El jardín, tenuemente iluminado por faroles cerca de los setos, parecía casi demasiado silencioso, congelado tras la revelación. Sin embargo, Poirot no se detuvo. Caminó lentamente hasta el borde del sendero de grava, donde un estrecho banco daba al río. El agua fluía oscura y tranquila bajo la luz de la luna, como si nada anormal hubiera entrado jamás en su corriente. El inspector Flint lo alcanzó unos minutos después. Sus botas crujían levemente sobre la grava congelada. «Debo decir, Poirot», empezó en voz más baja de lo habitual, «que tiene un don para sacar la verdad como un hilo de un nudo. No estaba seguro de que fuéramos a sacar nada de esa gente, y sin embargo aquí estamos». Poirot no se giró de inmediato. «Ah, amigo, la verdad siempre está ahí. Solo hay que tener la paciencia suficiente para esperar a que hable, y la precisión suficiente para saber cuándo susurra en lugar de gritar». Flint exhaló, observando cómo su aliento nublaba el aire. Aún así, Philip Marchmont sabía que tenía quejas, pero llegar tan lejos, pensé que estaba demasiado tenso como para arriesgarse. Y sin embargo, precisamente por eso lo hizo, dijo Poirot volviéndose. Un hombre que se siente acorralado por su propio futuro, que ve cómo se le escapan los frutos de la herencia, se vuelve capaz de inventar cosas terribles. Cuando la ambición se siente traicionada, se transforma en desesperación. Flint asintió. ¿Qué pasará con la finca? Eso, supongo, dependerá de si se puede recuperar parte de los fondos, respondió Poirot, y de si Helena Marchmont
Desea quedarse aquí. Ya no es el santuario que parecía. Se quedaron en silencio un momento. Entonces, la expresión de Poirot cambió ligeramente, frunciendo el ceño. No por duda, sino con ese pliegue que reservaba para algo sin resolver. Hay una cosa, dijo lentamente, que todavía me preocupa. Flint lo miró. ¿Qué es eso? Poirot miró hacia la casa. La carta. El mensaje falsificado de Lisboa. Creí que habíamos quedado en que era Philip. Tenía la letra, el motivo y el momento oportuno. Sí, sí, dijo Poirot, pero su voz no sonaba del todo convencida. Pero piensen, Philip era impulsivo, inteligente sin duda, pero temerario. El resto de su plan era detallado, pero fallido. Se basaba en la conveniencia, en el estado emocional de Helena. Pero la carta, esa fue la parte más astuta de todas. Era sutil, estaba escrita con precisión y requería un conocimiento profundo de la letra y la voz de Edward, tanto emocional como retórica. No fue una simple falsificación, fue un engaño íntimo. Flint frunció el ceño. ¿Crees que lo escribió otra persona? Creo que alguien ayudó, dijo Poirot. Y eso es un asunto completamente distinto. Se apartó del banco y regresó lentamente a la casa, entrando de nuevo en el salón donde Helena estaba sentada sola, con los hombros ligeramente echados hacia adelante y la mirada fija en las brasas moribundas de la chimenea. Judith se había separado de ella antes, subiendo las escaleras con una palabra en voz baja, y la habitación había adquirido la atmósfera de algo abandonado. Poirot se detuvo un momento antes de acercarse. Disculpe, señora, pero debo hacerle una pregunta más, para mayor claridad. Helena lo miró sin sorpresa. Por supuesto. Me preguntaba cuándo lo harías. Poirot se sentó. ¿Escribiste la carta? Siguió una larga pausa. Ella bajó la mirada hacia sus manos, luego volvió a mirarlo, y esbozó una leve sonrisa. Ni complacida, ni siquiera resignada, sino reconociendo el gesto. Ayudé, dijo. Edward no me lo contó todo, pero sabía que se iba. Sabía lo suficiente como para sospechar a dónde se dirigía y qué planeaba hacer. Y yo, bueno, le escribía cartas a menudo, incluso personales. Odiaba escribirlas él mismo. Cuando me pidió que le escribiera una despedida a alguien sin nombre, lo hice sin rechistar. Poirot asintió lentamente, y luego te diste cuenta de lo que era. Exhaló. Después de que se fuera, después de que se moviera el dinero, después de que identifiqué el cuerpo equivocado, me di cuenta de que me había usado para inventar una ruta de escape. Pero para entonces ya era demasiado tarde. ¿Por qué no lo dijiste antes? Porque para entonces, dijo, no estaba segura de querer saber la verdad. Es extraño, señor Poirot. Cuando te ofrecen la oportunidad de cerrar una puerta que nunca te atreviste a cerrar tú mismo, a veces la cierras voluntariamente. Poirot se inclinó hacia adelante con voz amable. No fue tu mano la que lo mató, pero la carta permitió que el plan sobreviviera lo suficiente para que alguien más lo llevara a cabo. Debes comprender el papel que desempeñaste. Sí, dijo ella, lo entiendo perfectamente. Poirot la miró en silencio un momento. ¿Se quedará en White Gables? Ella negó con la cabeza. No, ya no me queda nada aquí. Esta casa, el legado de Edward, la fachada que ambos llevábamos, se ha derrumbado. Podría haber vivido en una mentira durante 10 años más, incluso admirado su artesanía. Pero ya no. Se puso de pie y le dedicó una pequeña y solemne reverencia. Entonces le deseo paz, señora. No es inocente, pero no está incorregible. Al salir de la habitación, Judith esperaba en el pasillo con los brazos cruzados y el rostro pálido pero resuelto. Al principio no dijo nada. Poirot hizo una pausa,
pero ella no se apartó. «¿Sabías», dijo finalmente, «que ella tenía algo que ver?» «Lo sospechaba», respondió, «pero necesitaba que los demás cayeran primero. La verdad emerge con más claridad cuando se disipan las sombras. Ella no es una asesina». «No», coincidió Poirot, «pero cedió su silencio a uno. Lo seguirá haciendo mucho después de que se divida la herencia y los periódicos dejen de publicar». Judith miró hacia la puerta cerrada del estudio. «La ayudaré a salir adelante, pase lo que pase». Poirot inclinó la cabeza y su expresión se suavizó. «Entonces es afortunada de tenerte». Partió de White Gables antes del amanecer, justo cuando un pálido rubor se extendía por el horizonte. El coche esperaba en la puerta. Al alejarse, Poirot miró atrás una vez, brevemente, a la majestuosa silueta de la casa contra la niebla matutina. Una casa de máscaras, ahora despojada. Un juego de engaños concluía, y sin embargo, incluso en la nota final de la resolución, los pensamientos de Poirot persistían, no en el asesino, sino en la sutil crueldad de una carta falsificada y en el frágil hilo de la elección que une toda mentira. No todos los crímenes son de las manos, algunos son del corazón. El paisaje se extendía ante la ventana en una borrosa mezcla de campos grises y árboles sin hojas, mientras el sol de la mañana ascendía vacilante hacia un cielo pálido. Poirot se sentó erguido en el asiento trasero del automóvil, con las manos cuidadosamente cruzadas sobre el regazo, la mirada fija aunque desenfocada. El conductor, un hombre tranquilo proporcionado por el inspector Flint, mantenía la atención en la carretera, absteniéndose sabiamente de conversar. Sin embargo, la mente de Poirot no se detenía en absoluto. El caso de White Gables se acercaba a su fin ante la justicia, pero para Poirot aún conservaba una simetría incompleta, un hilo sin cortar. Philip Marchmont había confesado finalmente ante el peso de la evidencia. El motivo había sido tan claro como trágico: miedo al fracaso, a la irrelevancia, a ser descartado. Los planes de Edward de desaparecer con los últimos vestigios de la riqueza familiar habían provocado una reacción no de dolor, sino de furia. Poirot lo había visto antes: hijos agobiados por padres que proyectaban una larga sombra, que preferían la huida a la responsabilidad. Sin embargo, mientras repasaba el caso en sus pensamientos, había un detalle que todavía le parecía discordante, como una nota falsa en una sonata bien ensayada. La carta. Sí, Helena había admitido haberlo escrito bajo el dictado de Edward, sin ser consciente de su propósito. Y sí, más tarde reconoció su silencio como lo que era: un permiso indirecto. Pero el instinto de Poirot, su infalible y enloquecedor instinto, seguía inquieto. Volvió a pensar en el momento preciso. La carta había llegado después de que el cuerpo fuera identificado erróneamente, pero antes de que se encontrara el verdadero. Era difícil orquestar semejante precisión en el retraso postal, a menos que el remitente fuera meticuloso, y a menos que el propósito de la carta nunca hubiera sido convencer a Helena en privado, sino manipularla públicamente. Esto requirió no solo acceso, sino también diseño. Al acercarse el coche a Londres, Poirot ordenó discretamente al conductor que cambiara de dirección. «A Bristol», dijo. «Haremos un pequeño desvío, ¿no? Hay alguien a quien quiero ver». 2 horas después, Poirot se encontraba en las modestas pero limpias oficinas de Marchmont & Cray Shipping Limited, un nombre que hasta hacía poco ocultaba más de lo que revelaba. La sucursal de la compañía en Bristol había sido reabierta apresuradamente bajo supervisión judicial desde el arresto de Philip, y Poirot había gestionado previamente el acceso a los registros. Lo recibió una joven oficinista,
una mujer de mirada penetrante llamada la señorita Baines, quien lo condujo a la sala de archivos con un aire de respetuosa curiosidad. «Hemos catalogado todas las transferencias y contratos salientes, señor», dijo ajustándose las gafas. «Aún hay cierta confusión sobre el destino de ciertos fondos, pero creo que encontrará todo en estos libros de contabilidad». Poirot asintió. «Merci, mademoiselle. Es usted muy eficiente, pero no solo me interesan los libros de contabilidad. Dígame, ¿recuerda alguna visita inusual en las semanas previas a la muerte del señor Marchmont?» La señorita Baines ladeó la cabeza. Había un caballero que venía con frecuencia. Siempre preguntaba por el señor Philip, aunque creo que se encontraba con Judith Cray con la misma frecuencia. Alto, de pelo claro, traje elegante, acento extranjero, portugués quizás. ¿Dio algún nombre? Frunció el ceño. Delgado, algo así. Pero podría haber sido falso. Nunca dejó una tarjeta. La expresión de Poirot se tensó ligeramente. ¿Y cómo respondía la señorita Cray a sus visitas? Parecía ansiosa, no asustada, solo a la defensiva. Una vez la oí decirle que ya había hecho suficiente. Él fue bastante enérgico. No me gustó cómo la miró. Poirot le dio las gracias, y luego solicitó los registros de visitas de la compañía, escasos pero reveladores. El nombre Delgado no aparecía, pero se habían registrado 2 entradas anónimas bajo su firma, ambas coincidiendo con los mismos días en que se transfirieron fondos de las cuentas de Edward en el extranjero. Observó las fechas. Coincidían con la última semana de Edward y crucialmente con la cancelación del envío a Lisboa. Fue suficiente. Esa noche de vuelta en Londres, Poirot envió una discreta nota a Judith Cray, solicitándole su presencia en un pequeño café cerca de Minories, Cavendish Square. Llegó 15 minutos tarde, vestida con elegancia pero con sencillez, con el rostro sereno y la mirada inescrutable. «Supongo que quieres atar el último cabo suelto», dijo mientras se sentaba. Poirot esbozó una leve sonrisa. «Nunca dejo. Un cabo suelto, mademoiselle. No es mi estilo». El camarero trajo café. Permanecieron en silencio hasta que se fue, y entonces Poirot dijo: «El hombre que vino a la oficina, Delgado, lo amenazó». Su boca se torció, solo una vez. «¿Hablaste con el dependiente?» «También he visto el patrón. Tú hiciste más que simplemente conocer el plan de Edward. Formaste parte de él. Quizás no por voluntad propia al principio, pero ayudaste a crear la empresa fantasma, gestionaste la cuenta de Lisboa, incluso redactaste parte de la correspondencia para él, como hizo Elena. Y cuando Edward empezó a flaquear, a cancelar el envío, sabías que alguien se daría cuenta. La mano de Judith tembló levemente al tomar su taza. «No estaba desapareciendo», dijo finalmente. «Estaba huyendo. Delgado no era un agente marítimo. Blanqueaba dinero para gente que Edward nunca se atrevió a nombrar. Cuando Edward intentó echarse atrás, recurrieron a mí. Dijeron que respondería por él». La voz de Poirot era suave. «Así que usted escribió la versión final de la carta. Imitó la letra de Edward. La envió por correo desde Lisboa a través de un intermediario. Y cuando Elena la recibió, la vio caer en la ilusión». «No. Pretendía que Philip…» Se detuvo. «Pensé que si les daba lo que querían se irían. Pero el cuerpo lo cambió todo. Philip actuó. Y entonces me atraparon». Poirot la estudió a la cara. «No mató a Edward Marchmont, pero permitió que el engaño perdurara, lo suficiente como para que el asesinato interviniera». Judith lo miró con algo parecido al desafío. «Si hubiera dicho la verdad, me habrían matado. O a Elena, o a ambos». Poirot asintió levemente. «Entonces, ahora debe hacer lo más difícil, testificar.
discretamente, pero con total convicción. No será arrestado, pero sí citado. Ella miró hacia otro lado, y por un momento, su máscara se deslizó apenas un poco. Lo haré, dijo ella. Poirot se levantó. Bien, que esta sea tu redención. Mientras salía al suave silencio de la tarde, con las lámparas proyectando charcos dorados sobre los adoquines, se permitió un pequeño suspiro de cansancio. Este misterio, tan enredado en psicología y sombras, había revelado a su actor final. Ahora por fin estaba completo. La mañana siguiente era fría y seca, con un viento fresco londinense, golpeando las ventanas del apartamento de Poirot en Whitehall Court. Estaba sentado junto al fuego, completamente vestido con un traje gris de 3 piezas, con los zapatos lustrados cruzados pulcramente a la altura de los tobillos, y una hoja de papel descansaba en la mesita auxiliar, junto a su bandeja de desayuno intacta. La carta era de Scotland Yard. El inspector Flint había escrito para confirmar la postura legal. Judith Cray no sería procesada. Siempre. Que prestara declaración completa en el caso Marchmont y cooperara con la unidad de delitos financieros. Las figuras más peligrosas tras Delgado seguían en libertad, pero los documentos que Judith había acordado entregar prometían una investigación más amplia, una que podría profundizar en el hilo criminal en el que Edward Marchmont había intentado enredarse y desenredarse demasiado tarde. Poirot tomó un sorbo de café tibio y luego lo dejó a un lado. No era victoria lo que sentía, ni triunfo, sino una fría resolución moral, una línea trazada alrededor de cada jugador, cada motivo, cada debilidad expuesta. Aún así, había algo personal en este caso, algo pesado. Edward Marchmont había construido una fachada, orden, éxito, tradición, pero debajo de ella siempre había habido riesgo, secreto, una falsa elegancia, y a medida que Poirot iba deshaciendo los nudos, no podía ignorar el papel que cada uno había desempeñado en la preservación de esa ilusión. Cogió su abrigo y su sombrero porque tenía una última llamada que hacer. White Gables permaneció en silencio cuando llegó esa tarde. Una furgoneta de mensajería estaba estacionada al borde del camino de entrada y una criada llevaba cajas a la escalera principal. La hiedra que se aferraba a la pared se mecía suavemente con el viento, la misma hiedra que había enmarcado la escena cuando Poirot llegó por primera vez. Helena estaba en el invernadero. Las plantas habían sido podadas para el invierno, y solo unas pocas enredaderas de hojas frágiles se enroscaban en los enrejados interiores. Estaba sentada cerca de la pared de cristal, vestida con un sencillo abrigo oscuro y guantes, con una expresión indescifrable mientras Poirot se acercaba. «¿Has vuelto?», dijo ella sin levantarse. «Solo brevemente, señora. No suelo visitar escenas de crímenes una vez que han sido despejadas. Pero bueno, White Gables ya no es una escena de crimen. Es simplemente un lugar donde la verdad se retrasó». Soltó un suave suspiro que podría haber sido una risa. «¿Siempre hablas así? ¿Tejiendo pequeños hilos de juicio en tu cortesía?». Poirot inclinó la cabeza. «Sí, es posible. He descubierto que es una forma eficaz de romper con el arte inglés de la negación cortés». Ella lo miró de reojo, pero no dijo nada. «Te vas», observó. «Debo hacerlo», respondió ella. «Aquí no hay nada para mí. La finca se venderá. Los bienes, los que no hayan sido embargados, se dividirán. Tomaré lo que pueda y me iré al extranjero por un tiempo, a un lugar más pequeño, más tranquilo», él asintió. «Y tu hermana testificará, lo sé. Siempre fue más fuerte de lo que fingía». Su tono era monótono, pero había un atisbo de algo debajo, vergüenza, quizás. Todo era tan evitable. Si Edward simplemente hubiera confiado en mí, así Philip hubiera hablado antes,
Si yo hubiera rechazado la mentira... No, interrumpió Poirot con suavidad. No fue tan sencillo. La culpa no se divide en partes iguales. Todos, como usted dice, cumplieron con su parte. Pero la responsabilidad no significa autocondena. Debes vivir con lo que sabías, pero no dejar que te sepulte. Se giró para mirarlo, con la mirada más dura que antes. ¿Y qué hay de la justicia, señor Poirot? Lo dice con un tono poético. ¿Pero dónde está? Edward está muerto. Philip está entre rejas, pero quienes financiaron todo esto, los que le susurraron a Delgado, siguen libres. Poirot guardó silencio un momento y luego dijo: La justicia no siempre es rápida ni perfecta, pero actúa, y recuerda, el testimonio de su hermana será de gran ayuda, más de lo que cree. Ya se están llevando a cabo investigaciones, lentas y cuidadosamente. Hizo una pausa. Y mientras tanto, empezarás de nuevo. Elena no respondió, pero la leve tensión en su postura se alivió, y sus manos se aflojaron en su regazo. Poirot se levantó. No me quedaré. Tiene usted muchas cosas que dejar atrás, señora, y yo no debería estar entre ellas. Pero la dejo con esta reflexión. No se define por lo que ha soportado, ni siquiera por lo que ha permitido. Se define por lo que haga después. Ella asintió lentamente con expresión indescifrable. «Merci, monsieur Poirot». Hizo una ligera reverencia. «Buen ánimo, señora». Mientras caminaba de vuelta hacia el camino de entrada, con el viento arreciando ligeramente a sus espaldas, echó un vistazo a la ventana del piso superior, donde había estado el estudio de Edward. Las persianas estaban medio bajadas y la luz apagada. La casa pronto estaría vacía. Sin embargo, no había triunfo en los pasos de Poirot, solo una silenciosa determinación. En el fondo, sabía que este caso, como tantos otros, no se trataba de un solo asesinato, sino de la lenta erosión de la verdad con el tiempo, la clase de corrosión que se produce no con un arma, sino con el silencio, con la complicidad, con una carta escrita con una caligrafía familiar, pero con la intención de engañar. El coche le esperaba en la puerta, con el motor zumbando suavemente en el frío. Y cuando Poirot entró y le dio al conductor la señal para regresar a Londres, volvió a cruzar las manos. Se reclinó en el asiento y dejó pasar el paisaje, no con satisfacción, sino con aceptación. Los muertos habían hablado. Los vivos decidirían si escuchar o no. Las calles de Londres bullían con su habitual ritmo. De sobremesa, cuando el coche salió del Embankment y entró en Whitehall Court, Poirot bajó con su habitual economía de movimientos, dio las gracias al conductor y caminó a paso ligero hacia su apartamento. Una vez dentro, se quitó los guantes y el sombrero con sumo cuidado, colocándolos en el perchero como si realizara un silencioso ritual. Luego, sin detenerse, se dirigió a su escritorio, abrió una delgada carpeta de cuero y comenzó a revisar el informe final que Flint le había enviado esa mañana. Los investigadores financieros habían rastreado los fondos de Marchmont. Gran parte del dinero blanqueado se había canalizado a través de empresas fantasma, Argus Holdings, Peregrine Trade Services y una docena de nombres más, cuidadosamente seleccionados para que no significaran nada. Sin embargo, gracias a la cooperación de Judith y a la oportuna presión de la Interpol, la red había comenzado a cerrarse. Ya se habían realizado 3 arrestos en Lisboa, uno de ellos, un hombre que usaba el alias Delgado y que coincidía exactamente con la descripción del empleado. Durante el interrogatorio, confirmó detalles que Poirot ya conocía y algunos que solo sospechaba. El plan de Marchmont para fingir su muerte había sido más que personal. Formaba parte de un plan mayor para contrabandear activos financieros desde Gran Bretaña hacia mercados extranjeros
donde la supervisión era mínima y la tentación grande. Pero Edward Marchmont, como muchos hombres inteligentes, había sido demasiado astuto. Intentó revertir el plan. Se dio cuenta, quizás demasiado tarde, de que solo era un engranaje de algo más grande, y eso le costó la vida. Poirot cerró la carpeta y se quedó mirando la chimenea por un momento. El caso estaba cerrado. Las líneas estaban perfectamente trazadas, los culpables identificados, los mecanismos expuestos. Sin embargo, aún persistía una leve inquietud, no una duda. Poirot nunca dudó de sus conclusiones, sino algo más cercano a la reflexión. La sensación de que los aspectos humanos de este asunto habían cambiado demasiado, como para que la satisfacción se mantuviera. Se escuchó un golpe en la puerta. Poirot se levantó y contestó él mismo, esperando un mensajero, o quizás una carta entregada en mano desde Scotland Yard. En cambio, para su leve sorpresa, encontró a Judith Cray allí de pie, envuelta en un abrigo color carbón, con el cabello recogido con esmero. Su expresión era tranquila, ni avergonzada ni desafiante. ¿Puedo entrar?, preguntó. Poirot se hizo a un lado. Por supuesto, mademoiselle. Me preguntaba si podría tener noticias suyas otra vez. Ella entró y miró a su alrededor brevemente, como si estuviera midiendo el mundo tranquilo y ordenado en el que habitaba. He testificado, dijo simplemente. La declaración ha sido grabada. La Interpol tiene todo lo que necesita. Lo has hecho bien, dijo Poirot, indicándole que se sentara. Esto requiere coraje. Ella esbozó una leve sonrisa. No vine a que me feliciten. No, dijo observándola atentamente. Viniste porque algo está pendiente. Ella asintió. No puedo dejar de pensar en la carta, la que escribí con el nombre de Edward. Él esperó. Sigo diciéndome que me obligaron, que me estaba protegiendo a mí misma y a Helena, pero no puedo dejar de ver su cara cuando lo leyó. Realmente creyó por ese único día que él estaba vivo. Poirot se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Y se siente culpable? Me siento responsable, dijo. Hay una diferencia. Poirot asintió levemente en señal de aprobación. Muy bien, lo ve con claridad. Ese es el primer paso. Judith entrelazó los dedos y dijo, la cosa es que no me arrepiento de la muerte de Edward. En realidad no, era egoísta, manipulador. Pero sí me arrepiento de la mentira. Eso es lo que lo empeora, ¿no? Que pudiera justificar tanto, pero no eso. Poirot la miró durante un largo instante, y luego habló con suavidad. No es raro, mademoiselle, descubrir que nuestros peores errores no nacen de la crueldad, sino de la vacilación, de la debilidad en un momento donde la fuerza habría sido más difícil. Usted tomó la decisión más fácil, pero ahora está eligiendo la verdad más dura. Ella asintió, con un nudo en la garganta. ¿Qué será de la gente como yo, Poirot? Ni de los culpables ni de los inocentes, solo de quienes se acercaron demasiado a ambos. Empieza de nuevo, dijo simplemente. No desvíes la mirada de lo que hiciste, y no construyas tu futuro sobre más silencio. Se levantó, con el abrigo doblándose a su alrededor como una sombra. He reservado un pasaje a Marsella, dijo. Luego más al sur. Aún no sé qué haré. Encontrarás algo, dijo Poirot. Incluso en tierra quebrada, las semillas pueden crecer, siempre y cuando no se pretenda que la tierra nunca se... ¿Qué, Moses? Su sonrisa esta vez fue genuina, desgastada pero real. Asintió una vez, se dio la vuelta y se fue sin necesidad de más despedidas. Poirot permaneció junto a la puerta un momento más después de que se cerrara. El piso volvió a quedar en silencio. El reloj de la repisa marcaba suavemente un ritmo acompasado con el suave crujido de la leña. Se sentó una vez más en su escritorio, tomó su pluma
y abrió su libro de casos. En la parte superior de la página, escribió con una letra clara y pausada: el asunto de la viuda y el cadáver equivocado. Luego hizo una pausa y, en letras más pequeñas, agregó debajo: un caso no de ilusión, sino de sustitución, no de identidad equivocada, sino de convicción errónea, donde quienes mintieron lo hicieron no solo para engañar a otros, sino para protegerse de verdades que no podían afrontar, donde los vivos tomaron prestado de los muertos y donde la justicia, como la identidad, tuvo que descubrirse capa por capa. Lo subrayó una vez. Poirot dejó la pluma y cruzó las manos. El caso ya no estaba simplemente resuelto, sino comprendido. Esa, para él, siempre fue la verdadera conclusión. Afuera, la ciudad seguía su curso, sus sonidos distantes, sus motores zumbando, sus habitantes inconscientes de lo cerca que a menudo estaban de vidas construidas sobre ficciones cuidadosamente veladas. Pero por ahora, en este pequeño rincón de Londres había claridad. Y para Hércules Poirot, eso siempre era suficiente. Pasó una semana. El ritmo de Londres no disminuyó, pero dentro de su cadencia, Poirot encontró un raro lapso de tranquilidad. Regresó a sus rutinas. Sus paseos por Green Park, sus almuerzos justo al mediodía y sus tardes tranquilas con sus libros de casos y sus reflexiones. El caso Marchmont, a pesar de todas sus complejidades, había empezado a asentarse en la memoria. Sin embargo, llegó una última carta, inesperada, escrita a mano y ligeramente perfumada con tinta y aire marino. Fue de Helena Marchmont. Señor Poirot, una vez me dijiste que no me definía lo que había soportado, sino lo que elegí hacer después. He pensado en esas palabras a menudo. Te escribo para decirte que me he ido de Inglaterra. No estoy huyendo ni buscando desaparecer. Simplemente estoy saliendo de detrás de la larga sombra de Edward. La casa se ha vendido. Los fondos que retuve, lo que los tribunales permitieron, los usaré para empezar de nuevo, con discreción, con honestidad, sin ilusiones. Mi hermana sigue siendo mi compañera, aunque no hablamos mucho del pasado. Hemos aprendido que algunos silencios son necesarios, siempre y cuando ya no oculten la verdad. Gracias por lo que nos diste, ni seguridad ni consuelo, sino claridad. Es más valioso de lo que creía. Helena M. Poirot dobló la carta con cuidado y la guardó en una cajita junto con otras que guardaba. No eran pruebas, sino epílogos. Testimonios de que la naturaleza humana, al verse expuesta, suele preferir la redención a la venganza. Esa noche invitó al inspector jefe Japp a cenar. Durante una comida exquisita y 2 copas de clarete, no hablaron de asesinato ni de contrabando, sino de recuerdos, de cómo la gente cambia de repente y luego nunca más. ¿Y de qué se trataba todo esto en realidad?, preguntó Japp, echando la silla hacia atrás. Me refiero al caso Marchmont. ¿Dinero, orgullo, una fuga fallida? Poirot se secó la boca con una servilleta y luego juntó los dedos. Se trataba de distraer, amigo, dijo. No solo de hechos, sino también de identidades. Edward Marchmont intentó desaparecer tras una máscara que él mismo creó. Su hijo usó el cadáver de otro hombre para ocultar su crimen. Helena confundió el alivio con la certeza. Y Judith, Aela, confundió el silencio con protección. Hizo una pausa. Pero la mayor distracción fue interna. Cada uno creía que podía librarse de la responsabilidad fingiendo que le pertenecía a otro. Japp gruñó. ¿Y usted, Poirot? ¿No hay ninguna distracción? Poirot sonrió. Quizás solo en mis bigotes. Se rieron suavemente y por un momento se sintió como si nunca hubiera ocurrido ningún asesinato entre ellos. Solo acertijos,
juegos y la tranquila satisfacción de comprender. Más tarde, mientras Poirot estaba sentado solo en su estudio, con la luz del fuego reflejada en las paredes, volvió a su cuaderno. Abrió el caso Marchmont por la última página y escribió la última línea. Al final, la verdad no quedó enterrada bajo el engaño, sino envuelta en él, como una carta dirigida al nombre equivocado, entregada por el destino en la puerta. «Correcta», cerró el cuaderno, y Hércules Poirot, contento de saber que no solo se había hecho justicia, sino que se había comprendido, se permitió, por una rara noche, un momento de paz.